Ya, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios precioso, porque nos amas, porque estás aquí, porque bendices cada cosa que hacemos y decimos, y porque tú eres nuestra razón de vivir y de existir, Señor. Muchas gracias por estar aquí. Quita toda distracción, quita todo prejuicio de los corazones que van a escuchar esta palabra y ayúdanos a ser cada día mejores, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen, ojalá salga pequeño, pero más o menos lo que prediqué la semana pasada. Y el tema de la semana pasada, o sea, dije muchas palabras, pero lo que yo quería, o lo que el Señor quería plasmar en los corazones nuestros era que la palabra tiene mucho poder, sobre todo la palabra cuando nosotros la decimos con el Señor Jesucristo dentro de nosotros, porque tiene que tener al Señor dentro de nosotros. Y por eso leíamos en Hechos, ¿no es cierto?, cuando Pedro sana a un cojo que estaba en el pórtico pidiendo limosna, y Pedro le dice nada más que esto, que dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Él no oraba como hacemos nosotros, oramos y hacemos grandes oraciones para la sanidad de las personas. Él decía y se hacía. Y así fue como hizo Dios el mundo. Él hablaba, ¿cierto?, la palabra es Jesucristo, el verbo es Jesucristo, y las cosas pasaban, ¿ya? Entonces nosotros tenemos lo mismo. Por eso cuando nosotros hacemos grandes oraciones y le ponemos color a lo que estamos haciendo, porque eso es color, por no decir otra cosa, estamos como dudando del poder de la palabra que está en Cristo. Entonces no es tan efectivo. Si logramos creer y tener esa fe de dar orden a las enfermedades, van a ser sanadas. Por eso en Juan 5, cuando Jesucristo se encuentra, estoy haciendo un resumen, por eso no voy a entrar en detalle, ¿ya?, cuando se encuentra con el inválido de Betesda, en la fuente de Betesda, él le dice: ¿quieres ser sano? Por supuesto, él le da un montón de explicaciones, que no se alcanzaba a meter a la piscina, antes y entraba otro antes, entonces cuando vio que llevaba mucho tiempo, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y se acabó el problema del inválido, ¿entiendes? Entonces eso somos nosotros. Así debiera ser lo que nosotros debiéramos hacer, porque Jesucristo nos entrega el mismo Espíritu Santo que resucitó, nos entrega el mismo poder, nos entrega todo a nosotros en nuestras manos. Y por eso estoy leyendo un ejemplo de Pedro, que le dice: levántate, porque él no hizo una oración, le dio una orden. No sé si me explico. Ahora, el secreto está en esta relación que tenemos con Dios. O sea, nosotros oramos y estamos con Él, y después vamos y hacemos la voluntad del Padre, como hacía Jesucristo. Pero si no tenemos esa relación íntima, esto no puede pasar, ¿ya? Bueno, en Marcos, por ejemplo, está la historia, ¿no es cierto?, de la mujer que toca su manto y ella estuvo sana. Entonces Jesucristo dice que mira, ¿cierto?, y dice: ¿quién me tocó? Y los apóstoles y todos le dicen: pero Señor, ¿cómo es quién te tocó si te van apretujando? Estaba lleno de gente, era una multitud, dice, que te aprieta, y ¿cómo preguntas quiénes te han tocado? Y Jesucristo miró alrededor y entonces vio a la mujer que estaba temiendo y temblando. Entonces, lógicamente, él, al estar temblando, la vio, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. La mujer se postró y le dijo toda la verdad. Pero lo importante es lo que le dice Jesucristo. Le dice: tu fe te ha hecho salva. ¿Se dan cuenta el poder de Cristo? Y ese poder lo tenemos nosotros. No solo la sanó, tu fe te hizo salva, o sea, decretó sobre ella salvación. ¿Y cómo puede decretar sobre alguien salvación? Porque le da el poder para vencer el pecado y ser santificado. Eso es tan importante que lo entendamos de una vez por todas, porque siempre estamos quitándole poder a la palabra para no lograr
lo que debemos lograr como cristianos. Entonces hemos achicado a Cristo, hemos achicado al Evangelio, hemos achicado todo para sentirnos cómodos. En el fondo es eso, sentirnos cómodos con nuestra maldad, con nuestra mediocridad, con nuestro poco hacer como cristianos. Entonces por eso le dice, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azones. O sea, pero lo más importante es que la persona se salve. Pero para eso tenía que haberle dicho, se salva, tiene que darle el poder para vencer el pecado, si no, ¿cómo va a ser salvo? ¿Cierto? En Lucas también está después de lo que pasa con esta mujer, ¿no es cierto?, que solamente le tocó, también había mucha gente, se detuvo en un lugar llano, en Lucas 6, 17, 19, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente, y de toda Judea, de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades, ¿se dan cuenta? Y los que habían sido atormentados de espíritu inmundo, eran sanados. O sea, salían los demonios así, como debiera ser. El hecho de estar en la presencia de Dios, se tienen que ir. Y después, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaban todos. ¿Se dan cuenta? Ese era Jesucristo y eso es lo que nosotros debemos ser. Pablo también, en Hechos, decía que incluso enviaba una ropa que él había tenido y le mandaba a la gente y la gente se sanaba y salían los demonios. O sea, hizo lo mismo que Cristo. O sea, nosotros nos justificamos, claro que ese era Cristo, que es re fácil decirlo. Pero Pablo hacía lo mismo, Pedro hizo lo mismo. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Que nosotros debemos hacer lo mismo. Pero para eso tenemos que tener la relación que tenía Pablo, la relación que tuvo Pedro con Jesucristo. Claro, que Pedro vivió con él, pero Pablo no. Pablo estuvo en su presencia y eso fue suficiente para hacer todo lo que hizo. Y fue el que más hizo. Por lo tanto, nosotros también podemos hacer lo mismo que hizo él. Y quiero que leamos Gálatas, ya aquí empiezo la prédica, ese fue el resumen, ¿no es cierto? Gálatas 2, 20. Voy a leer poquito, un solo versículo. Está rica tu agua. Ya. Entonces dice, ¿encontraron Gálatas 2, 20? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, esta es la palabra que más me encanta a mí, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta? Pablo dice, tengo a Cristo aquí. Y mi fe no es mi fe, es la fe del Hijo de Dios, la fe que pone el Espíritu Santo, porque ¿quién ponía la fe en Cristo? El Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo está sobre mí, por tanto, y ahí dice todo su ministerio. Nosotros también tenemos el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Dónde está nuestro problema? Es en nuestra fe. Porque creemos que es nuestra fe la que tiene que crecer. Hermanos, no se esfuercen. Ya les voy a explicar ya. Que no es nuestro esfuerzo, ni cuánto pensemos que tenemos que crecer en fe. No es eso, se lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero mientras más entendemos, y lo que oraban al principio, que pertenecemos a Cristo, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que Cristo murió por nosotros, pagó por nosotros, para vivir en nosotros, por lo tanto le pertenecemos a Él. Nuestra disposición nos hace transformables. Porque tenemos que ser transformados, tenemos que ser nuevas criaturas. Entonces, en la medida que yo creo que yo le pertenezco a Cristo y ya no vivo yo, como dice Pablo, tiene que empezar a vivir Cristo, si no, no vive nadie. Estoy muerto. ¿Ya? Y dice, y esto que de sentirnos transformables y de querer que Cristo se forme en nosotros, el Espíritu Santo haga su obra, nos hace transformables, nos hace más dispuestos a ser cambiados. ¿Ya? A formar, porque la palabra dice que
El trabajo del Espíritu Santo es formar a Cristo. Dice que nos va formando de gloria en gloria hasta llegar a la misma imagen de Cristo en nosotros. Pero no solo la imagen, está hablando del poder de Cristo, todo lo que hacía Cristo. Entonces debemos mostrar, una vez que ya está formado, mostrar a Cristo como hacía Pablo, como hacía Pedro. ¿Y cómo lo mostramos? ¿Qué decía Cristo? Bueno, si no me creen a mí, crean por las obras que yo hago. Son las obras de mi Padre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo, las obras de nuestro Padre. Esto es ser cristiano, hermanos míos. Es grande, es poderoso, es tremendo. ¿Ya? En Romanos 6, 3, voy a leer desde el 3. Me va a saltar un poco, pero, o sea, voy a resaltar ciertos versículos, voy a resaltar el 3, el 6, el 9 y el 11. ¿Ya? Pero voy a leer entre medio también, pero fíjense bien en lo que le estoy diciendo. ¿Ya? Miren lo que dice en Romanos 6:3. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ya? Vamos a saltar al 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Por eso fuimos bautizados en su muerte, porque nuestro viejo hombre, el que éramos antes de conocer a Cristo, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces somos bautizados en su muerte para que nuestro cuerpo del pecado, el que estaba viciado, degenerado, es regenerado para que no pequemos más. Porque eso dice, porque el cuerpo del pecado fue destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ya? Y si saltamos al 9, dice, el 9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más, la muerte no se enseñorea más de él. Como nosotros resucitamos, tampoco se enseñorea en nosotros. Y si saltamos al 11, dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos consideramos muertos al pecado. ¿Un muerto puede pecar si está muerto? No puede. Entonces, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué decimos, no, pero es que tenemos la... No, somos nuevas criaturas creadas por Dios. No podemos seguir pecando. Y ahí somos rectos, ¿no es cierto? Como decía Pablo, que somos rectos, irreprensibles, irreprochables, y tenemos el poder de Dios. Ahí se manifiesta todo el poder de Dios. Entonces, si no creemos que estamos muertos al pecado, miren esto, no se me distraiga. Si no creemos que estamos muertos al pecado, entonces no tenemos vida nueva. ¿Cierto? ¿Sí o no? No tenemos una mente renovada como nos pide Dios. Porque creemos que seguimos siendo los mismos. Y dice: renueven su mente. Vivan esta nueva vida. Dice, y si yo no tengo una mente renovada y no tengo, ¿no es cierto? No he cambiado y no creo que estoy viviendo una vida nueva, sigo viviendo en el reino del mundo, donde el mundo no se puede abandonar el pecado, porque estoy en un rey que aumenta la mentira, que en la mentira te hace caer y sigues pecando. ¿Ya? Entonces, cuando yo creo sus mentiras, le doy poder para que me haga pecar. Cuando yo creo su mentira, estoy dudando de Dios, por lo tanto caigo en pecado. Pero dice el Señor que nosotros no pertenecemos a este mundo, dice Jesucristo. ¿Sí o no? Dice eso Jesucristo. No pertenecemos, ustedes no son del mundo. Dice. Por lo tanto, ¿de quién somos? Del reino de los cielos, del reino de Dios. Eso somos nosotros. Por eso que nosotros traemos el reino de Dios y con eso traemos al rey. Porque si no está la presencia del rey, no hay reino. ¿Me entienden o no? Es que es así esto. Pero tienen que integrarlo en su corazón. No solo aquí. Integrarlo aquí, creerlo. Tener esa fe que yo puedo vencer el pecado. Porque estoy muerto al pecado simplemente por eso. Y que tengo una nueva vida. Y esa nueva vida me dice que estoy muerto al pecado y que debo pensar diferente. Y esa es la mente renovada que nos pide Cristo.
Y dice, si cree que Cristo murió en tu lugar, ¿creen ustedes que Cristo murió en su lugar? Porque si no, no son cristianos, pues, si no creen. ¿Creen o no? Dígame un amén. ¿Creen o no? Amén. ¿Cree que Jesucristo resucitó entonces? Amén. Entonces ustedes deben estar muertos al pecado. No tienen derecho de pecar. Un amén, me dijeron. Están muertos al pecado, ¿no? Amén. Si Él murió por ustedes, ¿saben por qué murió? Para que ustedes no pecaran más. Les perdonó los pecados y pudieran ser como Él, pudiera vivir Cristo en ti, pero así no pecas más. Porque si tú sigues pecando, sigues siendo el mismo Cristo, no puede vivir en ti. No puede ser templo del Espíritu Santo si estás lleno de demonios y de pecado. Otro amén. Ya. Dice más, no todos obedecieron al Evangelio, y este es el problema, en Romanos 10, 16, dice, no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si ese es el problema, no creen lo que tenemos, que es poderosísimo. Las iglesias creen que somos un poquito mejores. No, vinimos a cambiar el mundo, vinimos a tomar la tierra prometida, vinimos a cambiar este mundo. Dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe, aquí voy a explicarle lo que le decía hace poco rato, que la fe no depende de tu esfuerzo, ni que no es ni siquiera tu fe. La fe no está en tu mente, está en tu espíritu. Porque el Espíritu Santo pone la fe de Dios en tu corazón. Ese contacto con el Espíritu Santo hace que tú tengas fe. Por eso Pablo dice, y lo que vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué era Pablo especial? Era un hombre igual que nosotros. Entonces esa fe no es la nuestra. Dice, mucha gente dice, tú le preguntas de Dios y dicen, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo. Yo creo en el de arriba, en el flaquito. No tienen ni idea de quién están hablando. La fe viene en una relación íntima con Dios. Esa es la única manera de tener fe. La verdadera fe, porque creer así como dice el mundo no sirve. Eso no mueve a Dios. De repente, por misericordia, el Señor le escucha una oración, pero Él quiere una relación íntima con nosotros. Por eso no depende la fe, ni de tu esfuerzo, ni cuánto pienses, ni cuánto entiendas la Biblia. Depende de tu relación íntima con Dios. Mientras más íntimas con Dios, mientras más tienes una relación íntima, tu fe va creciendo porque tú vas confiando, vas conociendo realmente a este Dios de lo imposible. Y entonces tu corazón empieza a creer que para ti también no hay nada imposible, porque nuestra voz, nuestra palabra tiene poder, y nosotros decimos y se hace. Nuestra oración la decimos y se hace. Tenemos que estar repitiendo. Por eso que le dicen, no quiero vanas repeticiones, hablen, pidan y yo voy a conceder. Oración es eso, es una frase, es una oración, es decir algo, no repetir. Es decir, Señor, necesito tal cosa. Y eso es todo. Esa es la oración. Entonces no, estamos ahí, Señor, no, pues no. Es una conversación con Él, en intimidad, diciéndole, Señor, mira, esto pasa con mi corazón, esta es mi duda, esto, el Señor te lo va a explicar, te lo va a decir.
Cuando nosotros entendemos que para Él no hay nada imposible, porque lo conocemos y sabemos que hace todo lo que es imposible, entonces nosotros quitamos esa palabra de nuestra mente y podemos dar esperanza a los que no tienen esperanza, a los que se están muriendo desesperanzados. Uno va y dice, no, tú no te vas a morir. Y no se mueren, porque tu palabra es poder de Dios, porque Cristo está en ti. Ahora, lo que más le interesa al Señor es que seamos salvos, más que sanados. No significa que no lo va a sanar, pero a veces se va a demorar para salvar a esa persona, porque si lo sana inmediatamente se va a ir y va a seguir pecando y no se va a salvar, se va a morir y se va a ir al infierno. ¿Qué sacó con estar sano? Entonces hay procesos, hay gente que se sana inmediatamente y otros que no, porque no entienden que tenemos el poder para vencer el pecado. Entonces el Señor se lo tiene que mostrar a través de un proceso. Entonces nosotros, como portadores de Cristo y templo del Espíritu Santo, tenemos que sacar de nuestra mente la palabra imposible, porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y debemos practicarlo, ser valientes y a orar por la gente. Pero yo le pido al Señor, honestamente, y estaba orando, le pedía, Señor, yo quiero ser como Cristo. O sea, quiero orar porque tú me dices que tengo que orar. No quiero orar porque yo creo que a lo mejor que el Señor quiere. No, yo quiero que me hable el Señor, que me diga, que como hizo con Cristo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no tú? ¿Por qué no cada uno de nosotros podemos ser como Él? Y que vivamos absolutamente en su voluntad, como decía Cristo. No hago nada que no me diga mi Padre. Eso estoy pidiendo yo. Si Él me dice que me lo va a conceder, me lo tiene que conceder, porque así dice su palabra, no puede ser de otra manera. Y ahí vamos a vencer el mundo. Es así, pidámoselo pues. Que nos hable claro, que no tengamos que estar intuyendo, que sea como fue con Cristo. O que nos enseñe a hacer lo que hacía Cristo. Pero queremos eso, ¿no? Yo voy honestamente donde el Señor. Digo, me falta todavía. Tengo que, de repente, oro o no oro así. Me dice, ya, pero si puedes hablar claramente. Ahora, con la fe que tengo, se sanan enfermos, saco demonios y todo eso. Pero yo quiero ser como Él, como el que está aquí adentro, y yo quiero que se manifieste completamente. Y eso para poder mostrarle a usted que se puede. Porque de eso se trata. No puro bla bla, es mostrar el reino de Dios. Es mostrarlo, mostrar a Jesucristo. Porque eso le da gloria. Ahí van a creer que Cristo existe. Si tú vas donde un hombre que está con cáncer, se está muriendo, y uno dice, sánate, y se sanó, ¿no van a creer que Cristo vino a esta tierra? Es el nombre de Cristo, por supuesto, tenemos que decir el nombre de Cristo, porque es su nombre por sobre todo nombre. Entonces vamos a romper la maldad, todo lo que estamos viendo. Yo he visto donde no hay esperanza, dar esperanza. Y el Señor responde a eso. Responde absolutamente. A mí me dijeron el otro día, a ver, porque hay una persona que se está muriendo de cáncer. Me dijo, a ver, ¿tú por qué crees? Un pastor, no voy a decir nombre, un pastor, antiguo pastor. Me dijo, a ver, ¿por qué crees tú que mi esposa se va a sanar? Han hecho todo. Le dije, porque yo creo que Dios sana. Y yo sé que tu esposa se va a sanar porque yo lo estoy declarando. Y así ha sido. Así fue. Tenía una tos de cáncer de los pulmones, 3 años, se acabó la tos. Está respirando bien. Porque yo creo. Ahora que falta, pues, y lo estoy pidiendo para que sea todo. Porque tenemos que no conformarnos con lo poco. Hay que pedir todo. Si Dios nos promete eso, ¿por qué no lo podemos tener? En vez de andar achicando esto, ¿por qué no le pedimos que seamos como dice aquí que debemos ser? En Hebreos 12 dice, del 12 al 1 dice, por tanto,
nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, tenemos testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Se dan cuenta? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tenemos que seguir pecando. Aquí dice que nos despojemos del pecado. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La paciencia la pone ¿quién? El Espíritu Santo. Nada lo ponemos nosotros. Por eso que necesitamos esta relación con el Espíritu Santo. Cada cosa que dice acá, la paciencia la pone el Espíritu Santo. Necesito estar con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, no? Todo lo que nos pide Dios lo pone Él. Nada es nuestro. Entonces, dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. O sea, yo debo ser como Jesucristo. Eso nos está diciendo. O sea, ustedes lo que hagan, aparten del pecado y después hagan lo que hizo Jesucristo. O sea, que el Señor hizo esta palabra y la escribió, la dejó escrita, inspirada por el Espíritu Santo para hacernos a todos unos cristianos frustrados. Que no podemos hacer lo que dice aquí. ¿Me quieren decir que ese es nuestro Dios? Que hace un montón de una masa de frustrados. Yo quiero creer, yo quiero verlo, yo quiero hacerlo. Él dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el que consumó la fe, el que hizo la fe, el que ejecutó la fe cuando vino. Esa es la fe que nosotros debemos tener. Ya lo vivo yo, Pablo la tenía. ¿Por qué nosotros no? Cristo vive en mí y lo que vivo en este cuerpo lo vivo en la fe de Él. En esta fe, el consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando todo el maltrato y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, dense cuenta el sacrificio que Él hizo para vencer el pecado, tu pecado, para que cuando empiecen las correcciones no desmayes y te arranques del Señor. No, en esa iglesia son muy fanáticos, mejor me voy. Afuera lo pasan peor porque no tienen protección. Y el que no tiene protección, el enemigo lo hace pebre, Porque a eso vino el enemigo, a destruir, a matar, hurtar y destruir. Mejor dicho, a hurtar, matar y destruir. Ese es el orden. Primero te hurta la cana de vida, después te mata y después te echa al infierno. Eso es. Y Jesucristo lo dijo esto, no yo. Jesucristo dijo eso. Entonces, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Si no hiciste nada, si el Señor pagó por ti. Entonces, ¿qué tanto nos quejamos? Ay, que es tan difícil dejar el pecado. Déjalo, estás muerto. Eres cristiano, estás muerto, déjalo. No lo vivas más, no peques más. Así es fácil. Si somos cristianos, si no, no nomás. Somos de la boca, claro, no podemos dejarlo. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Cristo murió para vencer el pecado. Murió para que nosotros fuéramos libres, para vivir en nosotros. Si Él vive en nosotros, no hay nada que pueda contra nosotros. Esto no es una frase cliché. Nadie puede contra nosotros. Somos absolutamente libres. No nos pertenecemos, sí, le pertenezco a Cristo. Hago su voluntad, pero soy libre completamente. Libre. El enemigo tiene que me ve a kilómetros, no se acerca a mí. Soy absolutamente libre. Y cuando veo a alguien que está atado, lo libero. No solo somos libres nosotros, portamos libertad. Y vida. Damos esperanza a los que no tienen. ¿Cómo no va a ser bueno hacerlo? ¿O habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque si el Señor
al que ama disciplina y azota a todo el que él recibe por hijo. ¿Sabe qué pasa aquí? ¿Por qué me río? Porque hoy día tenemos una generación que no fueron disciplinados, pero Dios disciplina. Entonces la mayoría arrancan del Señor. Bueno, les doy una buena y una mala. La buena es que si se quedan con el Señor van a seguir siendo disciplinados y van a lograr ser como Cristo. Pero si se arrancan, el enemigo los va a destruir y va a ser peor la vida de lo que fueron cuando niños, porque cuando niños uno no los disciplina, esos niños se sienten que no son amados. Es lo mismo no disciplinar a un hijo. Escuchen esto, es lo mismo si tú no disciplinas a tu hijo que abusarlo, que pegarle. ¿Sabían esto? Exactamente lo mismo. El niño no se siente amado cuando tú no lo disciplinas, cuando tú no lo corriges. Se siente que al papá y a la mamá no le importa. Es lo mismo que cuando tú le pegas abusando de él. Es exactamente lo mismo. Pregúntenle a los psicólogos si estoy mintiendo. Es así. El niño que no es disciplinado después es un rebelde. ¿Por qué? Porque los padres no se preocuparon de él. Eso es lo que él asume. ¿Me entienden? No que le dieron todo el gusto, no se preocuparon, me dejaron con la tele, hiciera lo que hiciera, pero ¿sabes qué? Yo no me preocupo de ti, haz lo que tú quieras. Eso es lo que entiende el niño. Entonces cuando llegan al Señor, el Señor le dice, momentito, yo no te voy a aguantar ni una, te voy a disciplinar porque yo quiero preparar a un hombre que va a aportarme a mí. Entonces no puedes hacer lo que tú quieres, tienes que hacer la voluntad, tienes que vivir esta palabra. Por lo tanto tienes que ser obediente. ¿Cómo aprendan? Si nadie les enseñó a obedecer. Por eso que tenemos una generación complicadísima. Y por eso hay menos cristianos cada día, porque esta juventud ha sido preparada por Satanás para no obedecer. Y los psicólogos tienen la culpa. Los psicólogos dijeron que no había que disciplinarlo. Y los psicólogos han sido tremendamente usados por Satanás, porque todo lo que estudian, y escúchenme esto y no tengo miedo de decirlo, todo lo que estudian son del libro de gente contraria a Dios, absolutamente contraria a Dios. Entonces le enseñaron todo para prepararlo, para que no creyeran en Dios, para que les fuera difícil obedecer. Han destruido a la juventud. Y la han preparado. Y ese Satanás está detrás de eso. Ha preparado para que la juventud no obedezca, no sepa obedecer. Por lo tanto, le cuesta mucho ser cristiano. Entonces, ¿qué es lo que han hecho la iglesia? Acomodémonos a los desobedientes, po. No, si, oye, tranquilo, si nadie puede superar el pecado. Estamos todos felices. Es mentira, es mentira, es mentira, mentira. Están llevando a toda la gente al infierno. Está todo preparado por Satanás y no se dan cuenta. Todo esto está preparado por Satanás. Tener una generación que no obedece, entonces después arreglamos la palabra de acuerdo a esos desobedientes, están todos felices, se van a ir todos juntos al infierno, pastores y discípulos. Por eso es que es tan urgente que nosotros creamos que tenemos la presencia de Dios y podemos cambiar esto. Un avivamiento cambiaría esto. Y para eso necesitamos tener a Cristo aquí. Y tenemos que ser obedientes y hacer las cosas como Cristo dice que debemos hacerlas. Debemos vivir la palabra. Cristo es el verbo hecho carne. Si yo tengo a Cristo dentro mío, tengo que vivir esta palabra. No andarle buscando resquicios para acomodarla a mi pequeñez, a mi mediocridad, a mi estupidez. Porque todos esos pensamientos están fuera de la voluntad de Dios. Y Dios dice, cualquier pensamiento humano, el más inteligente, es estupidez al lado del Señor. Entonces nosotros acomodamos a lo que nosotros queremos esta palabra, si la palabra está clarita. Estamos muertos al pecado, somos nuevas criaturas, Cristo está en nosotros. Es tremendo.
Y tenemos el mismo poder. Ustedes cosas mayores harán, dice Jesucristo. ¿No estaba mintiendo? Pero si os deja sin disciplina, escuchen esto, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por eso los padres tienen que disciplinar a sus hijos. Si no, lo único que hacen es criar bastardos que no tienen padre. Y por eso están absolutamente perdidos. Drogándose, tomando, teniendo sexo, haciendo todo lo que se les da la gana. Porque a esa edad uno no piensa. Tiene que haber un papá y una mamá que corrige, sobre todo un papá, que es la autoridad que Dios puso. La verdad que Dios es maravilloso, es amor, es gentil, es cariñoso, porque de eso se va a ver. No, Dios es amor, así que no me va a castigar. Momento, por eso mismo nos corrige y nos disciplina. Es comprensivo, es misericordioso. Pero su voluntad es nuestra santificación. Ahí está el pero. Su voluntad es santificarte. Eso dice la palabra, dice eso. Dios Padre, la voluntad de Dios Padre es santificarnos. ¿Cómo? En el Espíritu Santo, en esta relación con el Espíritu Santo. Y en la fe, en la verdad, en lo que yo creo esto, que yo lo vivo, porque si yo no lo vivo no puedo tener fe en esto. Él pone la fe. Y pone la revelación para que nosotros creamos que esta palabra es completamente verdad y se cumple cada coma, cada tilde, cada letra que dice acá se cumple cuando uno es obediente. Entonces dice, la fe en la verdad y trabaja día y noche para formar a Jesucristo en nosotros. Eso es la labor del Espíritu Santo. Trabaja día y noche para formar a Cristo y tú dele, no, sí, ¿para qué tanto? Es que Juan Manuel, Juan Manuel. No, es eso lo que nos pide el Señor. No es idea mía. Y créanme, a mí no me asusta que sean 20, 30, 40, lo que sean las personas, o 10, o nosotros, nomás la familia. Pero si logramos ser cada uno Cristo, vamos a romper el mundo. Vamos a liderar el mundo. Vamos a cambiar el mundo. Si fueron 12 los que cambiaron el mundo en ese tiempo. Por eso la cantidad da lo mismo. Mientras menos, más se va a ver el Señor, que obra de Dios, pues. Si así lo hace el Señor. Pero quiero que sean de verdad. Está bueno. Ya se me... La pasión, trabaja. Entonces, eso entiéndalo, Él trabaja de noche y día. Ustedes están durmiendo y Él está enseñándoles en sus mentes. No para. Entonces, ¿para qué? Para formar a Jesucristo en nosotros. Por lo que es un curso intensísimo. Y no es fácil de aprobar. Aquí está la mala noticia. No es fácil de aprobar este curso. ¿Por qué digo yo eso? Porque yo me baso en la palabra. No es para desanimarlo. Es difícil de aprobar porque así dijo Jesucristo. ¿Qué es lo que dijo? No es fácil de aprobar, aunque, escuchen esto, Dios nos da toda la ayuda y toda herramienta necesaria para ser como Él. Nos da todo lo que necesitamos para aprobar el curso. Pero ¿por qué digo yo que no es fácil de aprobar? Porque pocos la alcanzan, pocos aprueban el curso. ¿Y de dónde saqué eso yo? De la palabra. La palabra dice, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. O sea, esto es para valientes, para gente que realmente quiere cambiar el mundo. No es una labor pequeña, es cambiar el mundo porque tenemos a Dios. No estoy hablando cosas así, quimeras. Así fueron los primeros hombres, así fue Cristo. Y dice que nosotros podemos lo mismo. Pero tenemos que tomar en serio esto. Porque para eso nos llamó el Señor. Somos muchos los llamados. Hay mucha gente llamada. Pero saben que son pocos los que van a cambiar este mundo.
Pocos los escogidos. Y no necesita más Dios. Yo quiero ser escogido. ¿Y ustedes? ¿Ustedes? ¿Sí? Ya. Para terminar, Santiago 1, voy a leer 21. Y aquí termino. Ella se ríe porque siempre me dicen que yo, cuando digo voy a terminar, me demoro otra hora más. Pero no es cierto. Esta vez voy a terminar. Así que no se burlen más de mí. Dice, por lo cual, miren lo que dice, por favor, léanlo bien, detenidamente. Aquí dice como muchas cosas, es cortito. Dice, por lo cual, es un solo versículo. Por lo cual, así es la palabra tremenda. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿se dan cuenta? Deséchenla, porque la podemos desechar o no. Si lo dice la palabra es porque estamos muertos a la malicia y a todo lo que dice aquí. A la abundancia de malicia y a toda inmundicia. Estamos muertos para eso. O sea, somos nuevas criaturas, no tiene nada que hacer con nosotros. Nosotros antes éramos chanchos y comíamos mugre. Hoy día no. Nosotros comemos limpio, comemos cosas lindas, cosas ricas, cosas que nos hacen bien, cosas saludables. También en nuestra mente es lo mismo. Cambiamos, somos nuevas criaturas. Buscamos lo bueno, ¿ya? Buscamos ser obedientes, buscamos ser como Dios, como Jesucristo fue cuando vino a esta tierra. Entonces, dice que tenemos que desechar, sacarnos, porque lo podemos hacer. No lo dice porque no podemos, ¿ya? Y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo recibimos la palabra? Mansedumbre. ¿Qué significa que yo recibo la palabra con mansedumbre? Con obediencia. ¿Se dan cuenta que es importante enseñarle a los niños a obedecer? Porque ¿cómo reciben con mansedumbre? Un caballo manso, yo siempre me explico un caballo porque es lo más fácil de explicar. El caballo manso, el jinete lo hace así, frena, así, camina, corre, dobla. Ese es el caballo manso, hace lo que el jinete le dice. Y nuestro jinete es Cristo, porque Cristo es el que, este cuerpo le pertenece a Cristo. Ustedes le pertenecen a Cristo. Si son cristianos, le pertenece a Cristo. Ya no son más de ustedes mismos, ¿ya? Entonces, nosotros desechamos la inmundicia, ¿no es cierto? Y la abundancia de malicia, y recibimos con mansedumbre la palabra, y escuchen esto, implantada. Cuando yo soy manso y empiezo a vivir esta palabra, la palabra pasa a ser parte mía, se implantó, se pasó a ser como mis células. Juan Manuel tiene parte de Juan Manuel en la palabra, él vive la palabra. Por eso que Cristo es el verbo, ese es lo mismo que nos está pidiendo aquí. ¿Se dan cuenta o no? Cristo es el verbo hecho carne, eso somos nosotros. Este verbo, al recibir esta palabra con mansedumbre, nosotros pasamos a ser como Cristo, a vivir esta palabra. Somos el verbo hecho carne aquí, porque Cristo está en mí. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, la cual puede salvar tu alma. O sea, si no hacemos esto, ¿qué dice lo contrario? Si tú no recibes esta palabra, entonces no es implantada en ti, que no la recibes con mansedumbre, no es implantada en ti, entonces ¿qué pasa? Tu alma no va a ser salvada. Dicen que con una oración uno se salva. ¿De dónde? ¿A dónde? Dijo el guaso. ¿A dónde? ¿Con qué? Se dan cuenta, tenemos que vivir en el reino como Cristo vivía. No hay otra manera de salvarse. Pero somos poderosos. Traemos... ¿Qué más? No hay nada más lindo de llevar esperanza donde no hay esperanza. No hay nada más maravilloso. Pero ¿saben qué? Tenemos que aprender a vivir en este reino. Porque nosotros no somos de este mundo. Y métaselo aquí, somos del reino de los cielos. Y ese reino funciona con otras reglas. Porque si yo sigo las reglas del mundo, no sirve para el reino de los cielos. ¿Me entienden? Supongamos, vamos a ver un ejemplo bien burdo, pero es el que se me ocurre ahora. Yo soy policía en Chile. Tengo derecho para portar armas, ¿no es cierto? Porque los policías portan armas. Pero si yo paso a Perú, a Bolivia, me tengo que sacar la armita porque si no me toman preso por andar con armas. Porque no estoy en mi reino, no estoy en mi país. Bueno, si yo quiero estar en el reino de los cielos y vivo como en el reino de acá,
No, pues, no me aceptan en el reino de... No eres de nuestro reino, pues si estás viviendo en ese reino, con las reglas de ese reino. Acá no nos vivimos con eso. ¿Me entiendes el paralelo? ¿Me lo están entendiendo, no? ¿O está muy enredado el ejemplo? Ya. Entonces, si yo quiero de verdad ser parte del reino de Dios, tengo que vivir esta palabra. Estas son sus reglas. El Evangelio de Cristo. Él es el poderoso. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poderoso. No está hablando solo de la palabra, está hablando del Evangelio. Como vivió Cristo la palabra. Ese es el Evangelio. Es diferente, ¿no? Porque la vivo con poder. Yo hablo la palabra y la palabra se hace. Entonces, en este reino es diferente, miren. Le voy a dar unos ejemplos. Algunos ejemplos que se me ocurrieron. Si tú vives, tienes que morir. En el reino de los cielos, es así. Tú vives, quieres vivir, tienes que morir. Porque estamos muertos al pecado, ¿no? Es muerte, ¿sí o no? Entonces, si yo vivo, si yo quiero vivir en el reino de los cielos, tengo que morir. A Juan Manuel, porque tiene que vivir Cristo en mí. ¿Cierto? Tú recibes cuando das. Es en el reino de los cielos. No recibo, no doy para recibir, pero recibes cuando das. Eres exaltado en público si vas al secreto. ¿Es así o no? Porque si no, no eres exaltado en público. Porque si tú no tienes relación con Dios y no estás en lo secreto, como dice Él no te va a exaltar en público. El que sirve es el rey. Es el más grande en ese reino, el reino de los cielos. La fe que no se ve, que es pequeñita, ¿no es cierto? Esa mueve montaña. Porque es la fe del reino de Dios, que es superior a este reino de la tierra, a este mundo. Y así sucesivamente. Tenemos que vivir en las leyes y en las reglas del reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos se manifiesta a través de nosotros. Entonces Jesucristo se manifiesta. Por eso Él dice, si tú cumples mis palabras, mi Padre te amará y yo te amaré y me manifestaré a ti. No hay otra manera. Si yo vivo esta palabra, si soy un verbo hecho carne, igual como fue Él, porque esta palabra yo me aparto de las suciedades de la maldad, y esta palabra que es implantada por el Espíritu Santo, cuando yo tengo una relación, Él te va revelando la palabra para que tú la vivas. ¿Por qué? Porque Él te va preparando. Este es el curso intensivo, te va preparando, y cuando te revela algo es porque tú estás listo para cumplir con esa palabra. Por eso todo lo que nos está revelando ahora, y lo que yo estoy pidiendo, y lo dije públicamente, le estoy pidiendo al Señor, ser como Cristo, tener tan claro como Cristo, tener esa comunión tan clara, que yo no haga nada que Él no me diga hacer, pero todo lo que Él me diga hacer va a ser hecho, como hacía Cristo. Y esa es la diferencia. Ahí está el reino de los cielos, en toda su plenitud, en toda su magnificencia, y es para nosotros. Amén. Amén. Entonces vamos a prepararnos para recibir la Santa Cena. Pongámonos de pie, vamos a orar para pedir perdón al Señor por nuestra poca fe, por no poder hacer lo que Dios nos pide que hagamos, y le vamos a pedir las fuerzas y la disciplina y la enseñanza clara para que podamos ser como Cristo fue cuando vino a esta tierra. Porque así dice Cristo: yo los envío a ustedes como yo fui enviado. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra tuya, Señor. Y que sea revelación para cada uno de los que están aquí, porque cada uno de los que están aquí son capaces de hacer lo que tú dices que podemos hacer. Porque tu palabra no es mentira. El problema somos nosotros, que no aceptamos el curso,
No aceptamos tu disciplina y somos rebeldes, Señor, y por eso nos arrepentimos. Te pedimos perdón, Señor. Así que ven a poner tu mano sobre cada uno de ellos, Señor, y háblale y saca toda rebelión, toda desobediencia, Señor, y que preparen sus corazones para recibir ese sacrificio que a ti te costó la vida para que nosotros no siguiéramos pecando, Señor. Así que saca todo lo que no es tuyo, Señor. Toda mentira que fue puesta en contra tuya. Ven, Señor, con tu presencia. Ven con tu amor.